Hay una frase clave de Cook en torno a su relación con el comunismo, que es cuando él afirma: los comunistas somos nosotros. Es, digo que es clave porque él lo que está planteando es una discusión sobre cuál es o dónde está la fuerza con potencialidad revolucionaria, transformadora a fondo en Argentina, que es una preocupación de Cook, sobre todo Cook en los años 60, Cook vinculado a la Revolución Cubana, que participa desde adentro del proceso de Cuba, toma parte en la defensa de Playa Girón. Y tengamos en cuenta además que es una época donde todavía el Partido Comunista aparecía como la fuerza principal de la izquierda. No hay que traspolar a los últimos años 60 y primeros 70, donde esa posición del comunismo había quedado muy en entredicho. En los primeros años 60 la cosa era diferente y a Cook le interesaba eh, asumir la posición de, desde una visión revolucionaria del peronismo, revisar lo que podían ser las posiciones del comunismo argentino, que él veía como reformistas, como tibias, como atadas a posiciones del pasado. Y si dirigimos la mirada al comunismo de Argentina, vemos que la mirada de Cook tiene o tenía asideros importantes. El Partido Comunista estaba en una idea que ya no era la del Frente Popular de los años 30, sino era una mirada que venía de los 40, de la segunda posguerra y que toma mayor peso o un perfil más definido todavía cuando en la URSS se plantea la coexistencia pacífica, y era una mirada de integración de un amplio frente democrático nacional que debería ser el encargado de un eventual o el conductor de un eventual proceso revolucionario en Argentina. La mirada de Cook a la luz de procesos como el cubano, sobre todo a la luz de la Revolución Cubana, era que Argentina podía ser una sociedad que emprendiera un rumbo socialista. Y ese es el planteo de Cook, que, por ejemplo, discute o repudia incluso la posición de los comunistas en reuniones internacionales de revolucionarios como la de la Tricontinental o la OLAS, ¿no? A raíz de eso, está ese planteo de dar la disputa en el peronismo. Cook había sido delegado personal de Perón, había sido el hombre de Perón en Argentina, pero después esa relación termina no en una ruptura abierta, pero sí en un claro distanciamiento. Y Cook en los años 60 aspiraba a una deriva revolucionaria del peronismo. En lo que se adelanta unos años, porque es también a fines de los 60 y sobre todo principios de los 70 en que toma fuerza de masas una corriente de izquierda del peronismo. Pero Cook estaba ahí con esa apuesta y en el sentido era, se podría decir, un fiscal, un crítico fuerte de toda la trayectoria del comunismo en las últimas décadas y de su posicionamiento en ese momento. Porque con respecto a la Revolución Cubana, y con esto voy cerrando, se delinean al menos dos posiciones. Una es la que encarnaba el Partido Comunista y algunas otras corrientes que apoyan la Revolución Cubana, manifiestan su solidaridad, hacen campaña en 1961 en torno a la candidatura de Alfredo Palacios en nombre prácticamente de la Revolución Cubana, como si Palacios fuera el candidato del apoyo a la revolución, pero no acompañan para nada la idea de que podía haber un sendero de revolución que inclusive apelara a la vía armada, que tomara un poco el modelo guerrillero cubano. Y la otra posición tendría, sin ser una mirada automática, pero tendría a tomar como referencia una perspectiva revolucionaria del tipo de la de Cuba. Así que ahí hubo un parteaguas, hubo un distanciamiento. Cook, de todas formas,
no fue un hombre de repudio completo al PC, tuvo algunos momentos de entendimiento, de colaboración, algún emprendimiento periodístico, pero en términos de posición política de fondo, mientras el PC, el Partido Comunista, hace un congreso y tiene como divisa ese congreso, como consigna, por la acción de masas hacia la conquista del poder, o sea, remarcando la acción de masas como algo que sería opuesto a formas guerrilleras de vía armada, foquistas, como se las llamaba a veces peyorativamente, fija esa posición, y del otro lado están los que se inclinan por la vía revolucionaria cubana, algo que incluso en esos mismos años va a poner en crisis al propio Partido Comunista, porque hay sectores, sobre todo juveniles y sobre todo intelectuales, que quieren tomar el otro camino y que incluso van a apoyar en el año 64-65 la experiencia de la primera guerrilla rural de Argentina, la dirigida por Jorge Massetti. Para concluir, Cook considera que los comunistas somos nosotros, por los peronistas revolucionarios, en función de que ve al Partido Comunista defeccionando de ese rol de vanguardia de la clase obrera y de conductor de un proceso revolucionario que en teoría asume. Ahí hay un campo de desacuerdo que se va a mantener y profundizar si cabe.